Hola, ¿qué tal? Hoy que es el tercer jueves de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Filosofía. Y como el eje de este proyecto es la filosofía estoica, he decidido hablar un poco, solo un poco, sobre la forma en la que entendían los estoicos la filosofía. Así que para no perder más tiempo, vamos a ello. Yo soy Tony Bet y les doy la bienvenida a este video especial por el Día Mundial de la Filosofía. Quizás sea útil responder al menos parcialmente a una pregunta muy común. ¿Para qué sirve la filosofía? Bueno, de acuerdo a los estoicos, la práctica de la filosofía tiene un fin que formularon de distintas maneras, pero es solo uno y el mismo. Así podemos encontrarlo expresado en un fragmento sobre el más sobresaliente de los estoicos. El fin de esta filosofía es, según Crisipo, vivir en coherencia con la naturaleza, es decir, de forma coherente con la naturaleza. Esto puede sonar un poco extraño en nuestros días porque pensamos que naturaleza se refiere únicamente a plantitas y animalitos y pues cómo sería vivir en coherencia con los animalitos. Bueno, pero no se referían a eso, sino a lo que por naturaleza nos define como seres humanos y que por supuesto es parte de toda la naturaleza en su conjunto. En otras palabras, el objetivo de la filosofía es vivir haciendo uso de las capacidades que nos definen como seres humanos. Pero ¿cuáles son esas capacidades y para qué deberíamos hacer uso de ellas? Esto es lo que nos dice un autor llamado Estobeo al respecto. Dado que el hombre es un animal racional, mortal, político por naturaleza, también sostienen que toda virtud y felicidad humana es una vida coherente y concordante con la naturaleza. Bueno, creo que ya sabemos que cuando dice el hombre se refiere al ser humano y por lo tanto no excluye a nadie. Y esto lo sabemos especialmente porque los estoicos fueron de los pocos filósofos de la antigüedad que hablaron de la igualdad de los sexos, tal vez por influencia de sus antecesores, los filósofos y filósofas cínicos. Pero creo que ese es tema para otro video. Volviendo al tema de este video, para los estoicos vivir de acuerdo a la naturaleza significa vivir de manera racional y comunitaria, porque somos seres racionales y políticos, o mejor dicho, sociales, comunitarios. Y esto con el único fin de ser felices. Por eso Estobeo dice que la felicidad humana es una vida coherente y concordante con la naturaleza. No se trata de ser racionales y sociales por un mandato externo, para ganarnos un premio o algo por el estilo, sino porque viviendo de esa manera se alcanza la felicidad, aunque probablemente el concepto de felicidad que tenían en mente los estoicos no se parezca mucho a lo que hoy entendemos por felicidad. La palabra clave aquí es virtud. Si recuerdan esa cita de Estobeo, dice que toda virtud y felicidad humana es la vida coherente y concordante con la naturaleza. Así que si tenemos que la vida coherente y concordante con la naturaleza nos da la virtud y la felicidad, ¿serían cosas distintas? Pues la verdad es que no. Las tres cosas son idénticas. Digamos que por naturaleza tenemos capacidades, como la capacidad de ser racionales y sociales, y por virtud los estoicos entendían la excelencia en esas capacidades, así que vivir de manera racional y sociable, algo que por naturaleza podemos hacer, es vivir de acuerdo a la virtud. Ahora bien, de acuerdo a los estoicos, nuestros malestares emocionales vienen de hacer un uso incorrecto de nuestra racionalidad. Por ejemplo, otra característica que menciona Estobeo del ser humano es que es un ser mortal. ¿Es racional entonces tenerle miedo a la muerte? Probablemente no mucho. Yo diría que en la mayoría de las circunstancias, por naturaleza, hacemos lo posible por conservar nuestra vida, pero en otras circunstancias podríamos tener la disposición a sacrificar nuestra vida, por ejemplo, por algún ser querido o por alguna causa que consideramos justa. Además, sabemos que la muerte es algo que tarde o temprano nos va a llegar, así que, aunque sea normal y natural intentar conservar nuestra vida, tener miedo a la muerte no parece tener mucho sentido. Es inevitable. Por ejemplo, Sócrates decía que tenerle miedo a la muerte implica cierta soberbia, porque asumimos como si supiéramos que la muerte es el mayor de los males, cuando la realidad es que no sabemos qué pasa con nuestra mente o nuestros pensamientos y recuerdos o con nuestra identidad cuando morimos. Así que no podemos saber si es un mal. Por eso tenerle miedo a algo que no conocemos no tiene mucho sentido que digamos, pero bueno. Volvamos a la utilidad de la filosofía. Un autor llamado Aecio dejó escritas estas líneas. Los estoicos sostuvieron que la sabiduría es un conocimiento de cosas divinas y humanas y que la filosofía es la práctica de una habilidad útil. La virtud únicamente y en su más alta expresión es útil y las virtudes más genéricas son tres: física, ética y lógica. Esa es la razón de que la filosofía también tenga tres partes: la física, la ética y la lógica. Hacemos física cuando investigamos lo relativo al cosmos y a lo que está en él. Ética cuando dedicamos nuestro tiempo al modo de vida humano. Lógica, a la cual también denominan dialéctica,
cuando lo dedicamos a la argumentación. Ok, esa es una cita muy extensa, así que vamos por partes. Esta cita puede dividirse en partes y entender cada una de ellas nos arrojará luz sobre lo que los estoicos entendieron por filosofía. En primer lugar, vemos que la sabiduría es un conocimiento de cosas divinas y humanas, y la filosofía es una práctica de una habilidad útil que tiene tres partes: ética, física y lógica. Esta división, al parecer, está relacionada con la virtud, que a su vez se divide en tres virtudes genéricas que son igual: física, ética y lógica. Ahora, si vemos de qué se trata cada una de estas áreas, podemos ver que la sabiduría también tiene esa división. Conocimiento, que es asunto de la lógica, las cosas divinas, que si tomamos en cuenta que los estoicos fueron panteístas y por lo tanto identificaban la naturaleza con lo divino, vemos que estas cosas son asunto de la física. Y el modo de vida humano, pues, son las cosas humanas. Entonces la sabiduría sería ese conjunto de virtudes o la virtud que se divide de esta manera, ¿no? Bueno, pero aunque la sabiduría es un tema muy interesante e importante, estamos hablando de filosofía, así que veamos una definición muy tradicional que nos dejó uno de los estoicos más conocidos, Séneca. La sabiduría es el bien consumado de la mente humana. La filosofía es amor y anhelo de la sabiduría. Esta tiende hacia el objetivo al que aquella ha llegado. Es evidente por qué se le ha llamado filosofía, ya que con su propio nombre descubre el objeto que ama. Unos definieron la sabiduría diciendo que es la ciencia de lo divino y de lo humano. Bien, aquí vemos la relación entre filosofía y sabiduría. La definición que da aquí Séneca es una muy tradicional. Yo creo que no hay nadie que no haya oído o leído por ahí esto de que la filosofía es el amor a la sabiduría. Y aquí podemos ponernos medio filosóficos y preguntarnos qué es el amor o qué es el anhelo. El deseo de conseguir aquello que se desea, ¿no? Y en este caso, el deseo de conseguir la sabiduría, el deseo de conseguir esa ciencia o conocimiento de lo divino y lo humano, el conocimiento de las cosas divinas y humanas que nos decía Aecio en el fragmento anterior. Bueno, pero ¿cómo la filosofía nos ayudaría a obtener ese conocimiento y por qué esto nos ayudaría a cumplir con ese fin de vivir felices? Podemos encontrar una pista en la famosa obra Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, escrita por Diógenes Laercio. En el apartado dedicado a exponer las vidas y opiniones de los filósofos estoicos, menciona esta comparación, o estas comparaciones. Comparan la filosofía a un ser vivo, comparando la lógica a los huesos y nervios, la ética a las partes carnosas y la física al alma. O en otra comparación, a un huevo. La cáscara es la lógica, la clara es la ética y la parte central la física. O a un huerto frutal. La valla que lo rodea es la lógica, las frutas son la ética y la tierra y los árboles la física. O a una ciudad bien amurallada y administrada de acuerdo con la razón. Muy bien, centrémonos en la comparación con el huerto frutal. La lógica sería una valla que rodea dicho huerto, evidentemente para protegerlo. Entonces, la lógica, el uso correcto de nuestra capacidad de conocer y razonar, debería protegernos de, por ejemplo, la superstición, la desinformación, pero también de los malos entendidos o las malas interpretaciones de las cosas que nos suceden o nos dicen o nos hacen. Y conocer la naturaleza, haciendo uso de la lógica, evidentemente, nos ayudaría a tener conciencia de ciertos hechos de la vida y aceptar los que parecen incómodos y no desear los que, aunque parecen cómodos o placenteros, pueden resultar dañinos. Esa protección que es la lógica y esa tierra y esos árboles que serían el conocimiento de la naturaleza nos ayudarían a vivir de manera más satisfactoria, a tener mejores hábitos y un mejor carácter. Ese sería el fruto, la ética. De hecho, la palabra ética parece venir de dos palabras griegas que significan hábitos y carácter. Platón y Aristóteles, que no eran estoicos, pero fueron filósofos que los estoicos estudiaron, decían que el carácter proviene de los hábitos. Así que, como ven, la ética en este contexto no tiene mucho que ver con reglas, órdenes, leyes y castigos, sino que se trata de una manera de vivir. Ahora bien, los malos hábitos son algo muy común. Así que quizá en el fondo la propuesta de la filosofía estoica es darnos cuenta de nuestros malos hábitos, tanto los que dañan a nuestro cuerpo como los que nos alteran y perturban nuestra mente o nuestras emociones. Quizá por eso el estoico Epicteto dijo: la escuela de los filósofos, señores, es un hospital. No habéis de salir contentos, sino dolientes, porque no vais sanos. Desde este punto de vista, la filosofía es una especie de medicina que nos ayudaría a curarnos de algo, de formas de pensar erróneas que suelen dar origen a diversos malestares emocionales, como ya mencioné. Por cierto, en una de sus cartas a su amigo Lucilio, Séneca también comparó la filosofía con una especie de medicina o con una forma de conseguir salud. Él la usó para saludar a su amigo, pero yo lo usaré para despedirme de ustedes y a manera de invitación a conocer y practicar la filosofía. Esto es lo que dijo Séneca. Fue práctica de los antiguos, conservada hasta mis días,
Añadir al encabezamiento de la carta: si tienes buena salud, me alegro, yo disfruto de buena salud. Rectamente decimos nosotros: si cultivas la filosofía, me alegro, porque esto es, en definitiva, tener buena salud. Y pues eso, espero que cultiven la filosofía para que tengan buena salud. Espero que este video les haya gustado, interesado o servido. Y pues, si nada lo impide, nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Hasta luego.